Pues hace rato se los estaba yo platicando así a sus compañeros, así de rápido, a los del otro grupo, y como que hacía falta algún respaldo teórico, y entonces, en lugar de que se los vaya nada más leyendo del PowerPoint, pues se los voy a explicar en el pizarrón, porque sí, creo que está medio complicado la parte primero de los esfuerzos, que había que recordar la definición del esfuerzo normal, o la deformación normal, o el esfuerzo de corte, o la deformación por corte, todo eso. Entonces, pues sí, tuvimos problemas. Bueno, al menos yo no sabía qué hacer, ah, porque no estaba, como que no estaban entendiendo, como que no estaban entendiendo. Entonces, me voy a ir ahorita ahí al pizarrón. Me voy a ir ahorita ahí al pizarrón, y ahí en el pizarrón pues les explico el tema. ¿De acuerdo? Igual ahí, si tienen preguntas, pues también las hacen, y si tenemos que cambiar la forma, pues la volvemos a cambiar. No importa, no importa, sale. Entonces, lo primero que vamos a definir, pues ya recuerdan que el tema dice métodos energéticos. Entonces vamos a trabajar con energía. Y entonces lo que tenemos que hacer también sería primero definir la parte de trabajo externo. Y ya ustedes recuerdan la definición de su trabajo, recuerdan, no sé, en física, en matemáticas, no sé, en alguna parte, ya vieron que era la fuerza por la distancia. Entonces, nuestro trabajo externo va a ser de la siguiente manera. Nosotros tenemos un elemento que está fijo en la parte de arriba, así, y que le vamos a aplicar una carga aquí. Esa carga es la carga P. Cuando, cuando le aplique la carga, cuando le aplique aquí la carga, esa carga va a ir desde cero, o esa fuerza que yo le voy a aplicar aquí va a ir desde cero hasta P. Entonces va a haber una deformación. Esa barra, esa barra se va a estirar. Originalmente tenía una longitud, y entonces cuando yo le aplique la carga, uh, se va a deformar de esa manera. Bueno, nosotros vamos a decir que esa fuerza realiza trabajo si el punto donde se está aplicando se desplaza en la misma dirección. Entonces, esta fuerza va a hacer trabajo si desplaza a el punto de aplicación de la fuerza a una distancia en la misma dirección de la carga. ¿De acuerdo? ¿O no me Sí, están viendo? Sí. Ok, entonces lo podemos ver en una viga así que está empotrada, al revés de esta. Si yo le pongo una carga aquí, aplicada en el punto B, esa carga va a realizar trabajo si el punto, el punto B lo desplaza en esa misma dirección hacia B'. En ese caso yo estoy diciendo que esa carga está realizando trabajo. ¿De acuerdo? de acuerdo. Sí, de acuerdo, Inge. Sale. Igual, si yo le aplico aquí un momento,
ese momento va a hacer que esta viga se deforme. Entonces, originalmente la viga estaba así y después de la aplicación de la carga, la viga se hizo así, así. Entonces podemos ver que ese momento, en el punto donde está aplicado, produjo una rotación. Si el momento produce rotación del punto donde está aplicado en esa misma dirección, entonces yo puedo decir que ese momento realiza trabajo. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Sale. Ok. Y entonces nosotros podemos decir que bueno, no el diferencial de F, sino el diferencial de trabajo, la vamos a llamar así, de UE, va a ser igual a una fuerza por una distancia, que es lo que ustedes ya conocen. Pero esta distancia es el desplazamiento que tuvo el punto de aplicación en la misma dirección de la línea de aplicación de la fuerza. Y entonces podemos decir que el trabajo total va a ser igual a la fuerza por un diferencial de que sería a lo que se desplazaría por cada una de las fuerzas, ¿recuerdan? Entonces, este sería el trabajo externo que realiza esta fuerza, el trabajo externo total, porque esta fuerza, les decía, va desde cero hasta P, de tal manera que se desplace de cero a X. Como nosotros vamos a trabajar de nuevo, o más bien siempre, con la ley de Hooke, es decir, tenemos así el esfuerzo es proporcional a la deformación. La fuerza, entonces, va a ser proporcional a el desplazamiento. Y ese comportamiento, les decía, es lineal. La otra cosa que consideramos nosotros para nuestros análisis es que la deformación, esta deformación es muy pequeña, siempre va a estar en el rango elástico. Esfuerzo, deformación, sería en esa parte, y la pendiente de esa recta, pues es el coeficiente de proporcionalidad. Y nosotros ya sabemos entonces con esa relación que la deformación pues va a ser proporcional a la fuerza. O si lo ven aquí, si se fijan ustedes, aquí, esta fuerza va a ser igual a un coeficiente por la deformación. ¿Cómo se va a comportar? ¿Cómo se va a comportar la deformación o cómo se va a comportar la fuerza? Pues va a depender de este valor de K. Si ustedes lo despejan, pues le va a quedar la carga que le estamos aplicando, que sería desde 0 hasta F, sobre el desplazamiento total. Y este entonces me indica que la fuerza es proporcional al desplazamiento. Eso sí lo pueden ver. Y entonces, si yo tengo a este como el coeficiente de proporcionalidad, si yo tengo este como el coeficiente de proporcionalidad, si yo quiero saber qué fuerza se aplicó para una distancia X, pues solamente tengo que multiplicar este coeficiente por la distancia X y me va a dar la fuerza que se requiere para que se dé ese desplazamiento.
Y entonces este que tenemos aquí es el coeficiente de proporcionalidad, es esta K que tenemos acá. ¿De acuerdo? De Sí, acuerdo. de acuerdo. De acuerdo. Ok. Y entonces esta fuerza, pues la podemos sustituir aquí en F. Pero el desplazamiento, pues sería para este delta. Es decir, tendríamos nosotros que la energía externa va a ser igual a la integral desde cero hasta delta de P sobre A, sobre delta, perdón, por X de X así. Donde todo el desplazamiento, pues sería este desplazamiento, porque esta P va desde cero hasta F, dijimos. Y entonces el desplazamiento total aquí sería delta. Y entonces de aquí ya nosotros podemos integrar. ¿Cuánto da esa integral? Ya sustituido el valor de los límites, me va a dar entonces que el trabajo externo que realiza una fuerza va a ser igual a un medio de la fuerza por el desplazamiento total. Es decir, que yo tengo aquí a P y tengo que se deforma, que este punto se desplaza, el punto donde está aplicada la carga, se desplaza hasta acá. Y ese es el desplazamiento. Entonces, qué trabajo realizó esa fuerza? Ah, bueno, pues el trabajo es igual a un medio de la carga por el desplazamiento total. ¿De acuerdo? Y entonces, ese es el trabajo que realiza una fuerza. Ese trabajo externo es la energía externa. ¿Tienen preguntas? Todo claro. Finge la parte donde, abajito de donde dice la ley de Hooke, ¿qué significa las dos E's? Este es el módulo de elasticidad del material, que sería el coeficiente de proporcionalidad, que es precisamente este que dijimos aquí. Mira, este coeficiente este coeficiente que está aquí es o nos indica pues que la carga es proporcional al desplazamiento. Esta relación que está aquí me va a decir que si yo tengo un desplazamiento de 10 centímetros, por ejemplo, si lo multiplico por ese coeficiente de desplazamiento, me va a dar la fuerza que yo apliqué. Este coeficiente, esta E que está aquí, esta E en este diagrama de esfuerzo de formación, recuerdan, estamos en el rango elástico. Entonces, ¿qué me dice este coeficiente? Que si yo le aplico un esfuerzo, voy a tener una deformación, ¿verdad? Que si yo le aplico otro esfuerzo, voy a tener otra deformación. Pero esa deformación es proporcional, es lineal, es como si fuera una relación de triángulos, así. De este lado tengo yo la fuerza y de este lado tengo yo la deformación. Bueno, en este caso no era fuerza, sino es esfuerzo, ¿no? Así. Entonces, si yo le aplico un esfuerzo, ¿cuánto va a ser mi deformación? Hacen su regla de tres, ¿no?
así. Y de ahí despejan a la deformación 1. Y entonces van a tener el esfuerzo 1, este esfuerzo 1, multiplicado por la deformación total entre el esfuerzo total, les va a dar el esfuerzo o la deformación que va a tener con este esfuerzo. Si ustedes le aplican otro esfuerzo, van a tener otra deformación. Pero lo pueden seguir calculando y exactamente igual. Aquí, ¿cómo les queda? El esfuerzo 1 va a ser igual, perdón, el esfuerzo 1 o la deformación 1, lo que estén calculando, cualquiera de los que estén calculando, puesto que están relacionados pues de manera lineal. Entonces, si yo estoy encontrando E1, sería el esfuerzo 1 por la deformación sobre el esfuerzo. Entonces, estos coeficientes nada más van a cambiar. Para la deformación 2, yo voy a tener el esfuerzo 2 por la deformación promedio sobre el esfuerzo, así. Y entonces, si te fijas, este es el coeficiente de proporcionalidad. Este es exactamente el mismo. Si yo tengo un esfuerzo, con este coeficiente tengo una deformación. Si yo tengo un esfuerzo con ese mismo coeficiente, yo tengo una deformación. Eso significa, pues, que es lineal y que corresponde a esta relación, a la ley de Hooke. El esfuerzo es proporcional a la deformación. ¿De acuerdo? Ok, ya, gracias. Ajá, y este es propiedad del material, es decir, los materiales son los que siguen la ley de Hooke, ya sea concreto, ya sea acero, pues tiene un módulo de elasticidad. Y más, también así, mira, si este es un plástico, ¿no? Si yo tuviera el módulo de elasticidad de este material, yo le puedo aplicar aquí una carga y puedo saber cuánto se deformó. Ya ni siquiera puedo yo ya no tener la viga, sino digo yo, es que tengo una viga que es metálica y que su módulo de elasticidad es tanto. Si le aplico una carga de 1 tonelada, ¿cuánto se va a deformar? Pues lo puedo calcular. No tengo que ir a hacer la prueba porque ese valor ya lo conozco. Y si ya le aplico yo un esfuerzo, pues puedo saber cuánto se va a deformar. O si lo deformo, puedo saber con este módulo cuál es la fuerza necesaria para tener esa deformación. Es decir, si yo digo, por ejemplo, tengo esta viga que está fijada de este lado y yo aquí le doy un giro de 1 radián. Bueno, pues con ese giro de 1 radián y el módulo de elasticidad, yo puedo saber cuál fue el momento que le estoy aplicando. Ahorita yo no sé qué momento es, pues yo nomás lo estoy torciendo así. Pero si tuviera este material, esta propiedad del material, y aquí lo giro 1 grado, porque ese sí lo podemos medir, pues entonces puedo saber cuál es el valor del momento que realmente le estoy aplicando. A 10 kilos por metro, o 10 kilos por centímetro, o 20 kilos por metro, no sé. No sé, va a depender pues de cómo se deforme o del coeficiente, este coeficiente que sería el módulo de elasticidad. O cuando veíamos la curva elástica, recuerda que también aparece la I, la Sí, inercia. Bueno, pues entonces, en ese caso del giro, además del material, también influye la sección, qué forma tenga la sección. Recuerda, así sí lo puedo doblar, pero si lo paro, pues ¿cómo? Ya no lo puedo doblar, bueno, poquito. ¿Sí? Entonces, con el módulo y con la inercia, yo puedo de alguna manera saber, pues, cuánto es lo que lo puedo girar y cuánto es el momento que le estoy aplicando cuando lo gire 1 radián también. ¿Sí? Oiga, Inge, Vale. ¿cuál es como la tolerancia para la deformación? ¿O cuáles son los parámetros que indican cuánto se va a deformar? A nosotros en la parte de análisis solamente vamos a calcular las deformaciones. Cuando haga diseño, ahí le van a establecer la deformación máxima que pueda tener una viga.
o la deformación máxima que pueda tener una losa o un elemento estructural, o una losa horizontal o una viga o una columna. Pero esa parte es pues cuando hagan diseño. Por ejemplo, cuando hacen diseño usan un reglamento de concreto o un reglamento de acero. Y pueden usar también el reglamento de la Ciudad de México y ese tiene así una deformación permisible de la longitud del elemento sobre 240. Eso ya está establecido ahí, ¿no? Se supone que ya hicieron las prácticas o las pruebas y esa parte de estadística para poder definir entonces esta deformación, es decir, cuánto es lo máximo que una viga que está simplemente apoyada, cuánto es lo máximo que se puede deformar. Ustedes aquí van a calcular la deformación y la deformación máxima de la viga. Y esa deformación máxima de la viga es la que tienen que comparar contra este parámetro y checar que sea menor. Y entonces, con base en eso, les decía, ustedes tienen ya el módulo de elasticidad y tienen la inercia dividida sobre la deformación. Entonces, si no cambian el material, pueden cambiar la inercia y pueden reducir la deformación que sea menor que la permisible, esta relación del reglamento de construcción de la Ciudad de México. ¿Qué me preguntas? No, dije, todo bien. Y con base en esa deformación, es como tú puedes decir si la sección que propusiste va a cumplir con los requisitos, con los reglamentos. Aparte de que soporte la sección de concreto o la cantidad de acero que tenga o la viga de acero, aparte de la resistencia, es decir, que soporte el corte, que soporte el momento, aparte tiene que también tener una deformación menor. Entonces, cuando ya se cumplen esos tres requisitos, pues entonces tú dices, esta viga es suficiente y tiene la capacidad para lo que está diseñada. Pero nosotros vamos entonces en la primera parte de análisis. Y lo que sí tenemos que hacer en el análisis es usar valores reales de la carga. Por ejemplo, valores reales del módulo de elasticidad, valores reales de la sección de concreto que se pueda utilizar o de la viga que se vaya a usar. Y también ir al reglamento de construcción y a ver cuáles son las cargas máximas que yo le puedo poner. Es decir, para no ponerle cargas que nunca va a soportar la viga, ¿no? Entonces, a partir de ahí es como nosotros podemos ya hacer un análisis y luego ya en diseño revisan la sección que pase el corte, que pase la flexión y con esa sección pues se revisa la deformación que cumpla con esa deformación permisible y entonces ya la viga está dentro del reglamento. Pero les decía, eso es hasta diseño. ¿Tienen más preguntas? Gracias, sí. Todo bien, No. Inge. Ok, entonces, Todo bien. entonces, ah, ¿cómo se llama? La, esa carga puede realizar trabajo externo. Ahora vamos a ver también cómo el momento también realiza trabajo externo si produce la rotación, si produce rotación en la misma dirección. Y la expresión, pues, es exactamente igual que la del trabajo externo que tenemos ahí. La voy a escribir. Ahora se fueron de vacaciones mis ayudantes y ya tengo que borrar yo. A ver, ya tenemos entonces esta expresión que me va a dar el trabajo externo que realiza una fuerza. Bueno, pues exactamente igual el trabajo externo que realiza un momento es un medio del momento por la rotación total.
Entonces, este sería el trabajo externo que realiza un momento. Así. Y entonces ya tenemos dos acciones, una puntual y un momento. Ese trabajo externo se convierte en trabajo interno, en energía interna, y le vamos a llamar energía interna de deformación, porque es la energía que se va a almacenar en el cuerpo para poder restituirse, para poder regresar a su tamaño original, como, como mi ejemplo, ¿no? Ahorita no dejen borrarle, como mi ejemplo de esta viga, o de esta viga que tenemos aquí. Nosotros tenemos que al aplicar las cargas se va a dar una, ¿cómo se llama? Se va a realizar trabajo externo y ese trabajo externo va a producir en los elementos, en los cuerpos, va a producir rotación o va a producir deformación. Entonces, esa deformación va a generar también esfuerzos. Entonces, pues la energía interna va a ser transformada o va a ser generada por los esfuerzos normales y los esfuerzos de corte. ¿Cómo es eso? Pues ahorita lo checamos. A ver, les decía entonces que yo tengo la viga así y le aplico un momento aquí. Y entonces pueden ver que se deforma. Y también recuerdan que este momento que yo estoy aplicando aquí va a generar tensión arriba y compresión abajo, ¿verdad? Y esos entonces son esfuerzos normales debido a la flexión. Si yo le quito el momento, entonces regresa a su posición horizontal. La fuerza que hizo que regresara a su posición original es la energía interna que se almacena cuando este momento empieza a realizar trabajo, se empieza a almacenar la energía y entonces cuando yo le quito el momento, regresa, si se fijan aquí, cómo regresa a su posición. Es como también cuando aplastan un bombón, cuando aplastan un bombón así, obviamente no se rompe. Ustedes le quitan la fuerza y entonces el bombón empieza a regresar a su tamaño. Ese trabajo, ese movimiento que está haciendo, pues lo puede hacer de las partículas, pues, porque hay energía interna. Y esa energía interna, les decía, se almacena en el cuerpo debido a que está sufriendo deformación por los esfuerzos normales y por los esfuerzos de corte. Entonces, nosotros vamos a tener, ¿cómo lo podemos hacer? Imaginen que tienen un cuerpo así, como el mío, y le aplican cargas.
al aplicarle cargas, pues se va a deformar. Obviamente hay otros puntos donde está sujeto y obviamente pues está en equilibrio, ¿no? Pero al aplicarle las cargas, pues va a sufrir deformación. En, en el interior, cada partícula, es decir, si nosotros cortamos aquí, hacemos un corte, entonces vamos a tener algo así. Como, como este está en equilibrio, como este está en equilibrio, entonces aquí va a haber también fuerzas, distintas fuerzas. Si nosotros ahora hacemos un corte así, lo que vamos a tener sería algo así. Y entonces aquí hay fuerzas, para acá hay fuerzas también. Y lo que vamos a hacer nosotros es tomar un diferencial de volumen, así. Ese diferencial de volumen, ese diferencial de volumen, así, va a estar sujeto a esfuerzos. Y uno de los esfuerzos que vamos a analizar nosotros es el esfuerzo, el esfuerzo normal, así. Este diferencial de volumen va a tener un diferencial de X, va a tener un diferencial de Y va a tener una altura que es un diferencial de Z. ¿De acuerdo? Este diferencial de volumen es este precisamente y que está sujeto a fuerza o a esfuerzos por todo el lado, por todos lados. Pero nosotros vamos a tomar ahorita solamente la dirección Z, que es donde se está aplicando el esfuerzo, y entonces este diferencial de volumen pues se va a estirar. ¿Recuerdan como la columna que estaba empotrada arriba? Este se va a estirar porque tiene esfuerzos normales que la están haciendo que se estire. Si estos esfuerzos hacen que se estire, pues entonces se está dando un trabajo, está realizando un trabajo. Nosotros ya teníamos definido el trabajo, un medio de la carga por el desplazamiento. Bueno, pues entonces para este diferencial yo voy a tener un diferencial de esa fuerza que sería igual a el esfuerzo normal por el área perpendicular. Esta área que está aquí es dx por dy. Si dx por dy la multiplico por el esfuerzo, pues me va a dar el diferencial de fuerza, el diferencial en este volumen, en este diferencial de volumen. ¿De acuerdo? Y la deformación, y tendremos también un diferencial de deformación en la dirección z. ¿Cómo, cómo yo calculo el diferencial de deformación? Bueno, yo ya sé cuánto mide mi diferencial en dirección Z y también conozco la deformación promedio porque sé de qué material está hecho este cuerpo. Por lo tanto, la deformación promedio en dirección Z por la distancia Z me va a dar lo que se va a estirar. ¿Sí? Ok. No sé, imaginen pues que originalmente estaba así pequeño y cuando le aplicaron la fuerza, pues aquí va a aparecer un diferencial de desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces yo ya tengo un desplazamiento, ya tengo un diferencial, pues entonces puedo calcular la energía interna. Y la energía interna sería entonces así, el diferencial de la energía interna va a ser igual
a el diferencial de fuerza por el diferencial de desplazamiento en dirección Z sobre 2, que es esta expresión que tenemos acá. Y entonces el diferencial de fuerza, que es también en Z, por el diferencial de desplazamiento, pues podemos sustituir aquí sus valores y entonces tendríamos algo así. DUI es igual a el esfuerzo en dirección Z por la deformación en dirección Z por dx, dy y dz. Sobre 2. Sobre 2, que es este mismo 2 que traemos, ¿no? Este 2 y ese 2. Y entonces me quedaría así. DUI es igual a un medio del diferencial del esfuerzo por la deformación en Z por el diferencial de volumen. Y esta sería entonces la energía interna que se almacena en este cuerpo cuando está sujeto a todas estas cargas externas. Todas estas cargas externas realizan trabajo, ese trabajo se convierte o se transforma en energía interna y entonces cada diferencial de volumen pues va a tener ese diferencial de energía interna. De tal forma pues que si integramos quedaría la energía interna va a ser igual a la integral de un medio del esfuerzo por la deformación por el diferencial de volumen para todo el volumen. Y entonces, esta sería la energía total en, en todo el cuerpo. Si yo conozco el volumen del cuerpo o puedo tener, puedo calcular ese valor, bueno, pues entonces yo puedo integrar y la energía es la energía que se va a almacenar en todo el cuerpo para poder restablecerse cuando las fuerzas se quiten. ¿De acuerdo? Ok. A ver, ¿tienen preguntas hasta ahí? Yo una, profe, ¿la integral no tiene límite superior? ¿O ahí me estoy No, confundiendo? no, no está completamente definida. Sí sé que es para todo el volumen. Es para todo el volumen, sí está, pero a ver, es para un cuerpo que tiene un volumen. No sabemos exactamente ahorita cómo es ese volumen. Ah, Ya ok, que ok. nosotros, ya que tengamos el volumen, o ya cuando tengamos definido pues cómo va a ser nuestro volumen, entonces ya se pueden establecer aquí bien los límites. Ok, gracias. A ver si alcanzamos, si no, porque eso ya no checamos con sus amigos del otro curso. A ver, ahorita vemos esa parte. Ok, entonces esta es la energía interna que se va a almacenar en todo el volumen, en todo este volumen, porque este diferencial o porque esta energía es solamente para este diferencial. Entonces la suma de todas las energías de cada uno de los diferenciales que hay aquí de volumen, de toda la viga, perdón, de todo el cuerpo pues es lo que me va a dar la energía total. Ok, ahora, nosotros normalmente lo que obtenemos son esfuerzos. No tenemos definida una sección para poder calcular la deformación que se va a dar. Entonces, pues tenemos que dejar esta expresión solamente en función de los esfuerzos y entonces usamos la ley de Hooke. Usamos la ley de Hooke y dejamos esta expresión solamente en función de los esfuerzos. Es decir, que tendríamos así, UI va a ser igual a la integral para todo el volumen de un medio del esfuerzo al cuadrado sobre E por el diferencial de volumen. Y entonces sí, con esta vamos a trabajar en función de solamente los esfuerzos.
A ver, nada más para la duda que tenía su compañero. Ya vamos a terminar con esto. Esta sería entonces la energía interna que se almacena en un cuerpo debido a los esfuerzos normales. Y entonces hay dos tipos de esfuerzos normales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los dos tipos de esfuerzos normales que tenemos? Tensión y compresión. Constante y de momento. No, uno serían debido a la tensión y a la compresión, serían esfuerzos normales, y los otros serían, como decía su otro compañero, debido a la flexión, a tensión y compresión también, arriba y abajo. Entonces, para los primeros, para los esfuerzos normales, nosotros podemos tener así, bueno, horizontal, una viga, aquí hacemos un corte, y aquí le aplicamos una fuerza normal. Y entonces nosotros tenemos hasta aquí a una distancia X, ¿recuerda? Entonces yo puedo definir aquí un diferencial de X y puedo tener un área de esa sección que sería A, así. Y entonces el esfuerzo normal pues va a ser la fuerza normal sobre el área, ¿verdad? Sobre esta área. Y entonces, ¿a qué es igual el diferencial de volumen aquí? Ah, pues el diferencial de volumen va a ser igual a el área por dx. Porque quedaría así, ¿recuerda? A ver, hacia acá, así, así. Ese sería este diferencial de volumen de aquí. Perdón, este diferencial de x. ¿De acuerdo? Y entonces, este diferencial de x por esta área, me da el diferencial de volumen. Si este diferencial de volumen lo sustituyo aquí, entonces voy a evaluar ahora sí desde 0 hasta L, que sería la longitud de la viga. Y entonces tengo toda la energía interna. Es decir, sería así, es igual a la integral desde 0 hasta L de un medio de E, un medio, creo que era un medio de E por A, por el esfuerzo, ¿cómo era? Ah, queda una A arriba y una A cuadrada abajo. Queda el esfuerzo, ya sustituida la n, queda así, una n al cuadrado, una a al cuadrado, así, y el diferencial por dx, así. Esta n y esta a al cuadrado son estos, ¿sí? Y el diferencial de volumen, pues es a de x, y entonces nada más me quedaría desde 0 hasta L de n al cuadrado sobre 2 veces EA por dx. Así. La energía interna va a ser igual a integral desde 0 hasta L de un medio de n al cuadrado sobre 2 veces EA de x. Así. Y entonces esta sería la energía para una fuerza puntual, para una fuerza normal. Y entonces ya esta queda definida, decían hace rato, ¿recuerda? Aquí decíamos que era para todo el volumen, pero no sabíamos qué volumen. Ahora sí ya conocemos que la viga va a tener una longitud y va a tener una sección, entonces yo ya puedo integrar desde 0 hasta L, y de aquí ya el diferencial de volumen pues sería el área de la sección por el diferencial de X, y ya puedo integrar. ¿De acuerdo?
Bueno, De acuerdo. De acuerdo. Sí, jefe. entonces sí, pues no sé si los conceptos así los habían visto, entonces por eso se puso más complicado, no sé cómo lo vieron. Mm, Más Lo claro, vieron, sí. lo vieron muy bien. Sale pues, entonces pues mañana le seguimos. Mañana miércoles. Nos vemos mañana. Sale, Inge, buenas noches. Dale, profe. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Inge. Hasta luego.